bueno, pasa algo muy particular en esta pandemia por coronavirus. No es la primera pandemia que ocurre en la historia de la humanidad. Hemos atravesado como humanos muchísimas pandemias, pero no como la que estamos viviendo en estos tiempos. Es decir, estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología, todos hiperconectados en el instante, es decir, teniendo noticias de lo que pasa en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, inmediatamente, es decir, lo que está ocurriendo allá, automáticamente lo recibimos instantáneamente aquí, y eso tiene que ver con el gran avance de la tecnología, y eso hace tan particular a esta pandemia. Se dice, de hecho, muchos investigadores hablan de que también hay una especie de segunda pandemia, no solo la de pandemia infectológica por el coronavirus, sino también la pandemia de la hipercomunicación, y esto que, claro, está teniendo, como vos me preguntabas recién, un impacto muy fuerte en el cerebro humano. Y en esta situación, ¿no? Las emociones que percibimos, ¿se pueden regular, espaciar todo lo que vamos consumiendo en alguna medida? Bueno, a ver, déjame decirte que uno empieza a leer en artículos de diarios o ver en la tele, o recibimos información de postulados globalizados de que al ser humano por la cuarentena le pasa tal o cual cosa a nivel emocional, o que posterior a la cuarentena va a suceder tal o cual cosa a nivel mental. Déjame decirte que esos postulados tan matemáticos a mí no me gustan. El ser humano, la mente humana es muy subjetiva, nosotros somos seres subjetivos y no padecemos todos lo mismo. Es decir, cada persona padece de una forma muy particular, es casi como una huella digital la mente humana, padece muy particularmente y elabora y vivencia y, diríamos, va regulando de forma distinta lo que le va entrando al sistema psíquico, por lo cual esos postulados no hay que generalizarlos para todas las personas. Ahora bien, está claro que cuando vos me haces la pregunta de regular emociones, hay que tratar de entender y abocarnos un poco a aquellas personas que sí están teniendo un sufrimiento importante o la están pasando mal. En cuanto a las emociones, yo creo que es muy importante trabajar con ellas en estos tiempos. Ahora hay que entender también que las personas que quizá previamente a esto no tuvieron cierto enfoque en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus aspectos psicológicos, y no han trabajado sobre ello en lo previo, es muy difícil que en tan poquito Claro. tiempo aprendan a regular estas emociones. Si uno escucha por ahí, bueno, hay que regular las emociones, hay que trabajar en eso, pero la persona que por ahí no tiene tantos recursos para hacerlos, en 2 meses lo que no trabajó en toda una vida no va a ser posible, porque el trabajo de las emociones es un trabajo de un insight muy profundo, que lleva tiempo, que muchas veces requiere de una ayuda, de un asesoramiento, por lo cual tampoco es tan sencillo lograrlo. Si uno dice en poquito tiempo trabajar sobre eso en algo que es sumamente complejo, resulta insuficiente, ¿no? Para aquella persona que nunca le ha prestado atención a esto. Ahora bien, Claro. puede ser un muy buen momento en aquellas personas que empiezan a percibir un determinado sufrimiento, en comenzar a trabajar sobre esto. ¿Y qué hacer en ese primer paso, ¿no? ¿Cómo identificamos que estamos necesitando esa ayuda? Bueno, está buena la pregunta, porque, a ver, primero la persona tiene que tener en cierta medida algo de lo que nosotros llamamos inteligencia emocional. Déjame decirte lo que son un poco las emociones para que el público entienda de qué se trata, ¿no? Porque hablamos de emociones, 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 y por ahí mucha gente, si bien lo conocemos vulgarmente a ese término, no sabemos en profundidad el término. Una cosa podríamos decir que son las emociones o el afecto, y otra cosa es lo que nosotros llamamos ánimo. El ánimo de las personas son los sentimientos perdurables, internos, los que nos caracterizan a nosotros como seres emocionales. Es decir,
Cuando hablamos de ánimo, hablamos de algo más interno, más perdurable en el tiempo. En cambio, una emoción o un afecto es la expresión externalizada de ese ánimo. ¿Sí? Sería algo más del minuto a minuto de lo que me va pasando y lo puedo exteriorizar o no. Es decir, no muchas veces ese afecto o esa emoción va de la mano con el ánimo. A veces una persona está muy apagada o muy deprimida en cuanto a su ánimo, pero no lo exterioriza, no lo verbaliza, Claro. no lo pone en palabras, no lo pone en su lenguaje corporal. Y a veces sí, eso depende justamente de la persona. Entonces, en primer lugar, entendido esto, uno tiene que tomar a esas emociones, a esos afectos, a eso que nos va ocurriendo en el minuto a minuto, yo diría como datos. El cerebro, en cuanto a la expresión emocional, tenemos la gracia biológica de tener emociones para que sean nuestros radares, que nos vayan diciendo cosas. Esto tiene que ver mucho con el concepto de inteligencia emocional, poder darnos cuenta de lo que nos pasa. Una emoción, por ejemplo, mirá si no es importante, Eli, esto, que una emoción es, por ejemplo, si yo estoy en una situación en la calle donde veo una situación rara, una posible situación de violencia, pongamos algún ejemplo de algún robo o algo que puede pasar cuando uno sale a la calle, si en ese momento no hay una emoción que me prenda un sector cerebral que me diga, uy, cuidado, eso es peligroso, que es la emoción del miedo, eh, el ser humano seguiría caminando por la calle y se pondría en riesgo y podría involucrarse negativamente en una situación y pagar las consecuencias. Es decir, que gracias a esa emoción uno va tomando decisiones. O no sé, me voy a un restaurante y como un plato de comida y el sabor está feo. Si yo no tengo la emoción del asco, por ahí como una comida contaminada, por ejemplo, o infectada con alguna bacteria. Es decir, que las emociones están por algo y están para algo, cumplen una función clave en cuanto a nuestra supervivencia. ¿Sí? Existen emociones que llamamos primarias y emociones más complejas que las tenemos los humanos, que son las emociones secundarias. Pero te quiero decir con esto que nuestras emociones son absolutamente importantes y forman parte de algo tan clave como el corazón lata, como que los pulmones nos permitan respirar. Es decir, que es un buen momento para que la persona que empieza a registrar a través de este confinamiento y esta cuarentena y el encierro, cuando empieza a registrar distintas cosas, que se detenga y diga, a ver, ¿qué me está pasando con esto? ¿Qué puedo hacer con esta situación? Las emociones las tenemos que tomar como datos. Es decir, a mí me gusta mirarlo de esa manera. Es decir, como cuando a uno le duele la panza y tiene ganas de ir al baño porque lo necesita, bueno, una emoción también hay que tomarla de esa manera. Son datos. Si uno se siente abatido, sin fuerza, sin energía, sin ánimo, y eso se sostiene en el tiempo, bueno, esos son datos que le tenemos que prestar atención, porque algo está pasando. ¿Sí? Es como si uno tiene ganas de ir al baño y no hace caso y no va, en algún momento algo malo te va a pasar. Con las Claro. emociones pasa lo mismo. Si uno no le presta atención a esas emociones, y algo malo posterior te va a pasar. Ahora, Eli, no es lo mismo tener un momento de malestar, que también uno lo puede tener, porque las emociones no necesariamente cuando sentimos tristeza o abatamiento o desgano es porque estamos con alguna patología mental o estamos enfermos. Simplemente las emociones nos van modulando y momentos emocionales negativos podemos tener todos, incluso estando normales y sin ninguna patología. El tema es la intensidad de ese estado emocional y el tiempo en el que se presenta esa emoción. Y ahí, obviamente, quien distingue si es esa emoción normal o patológica es el profesional, llámese psicólogo, psiquiatra,